Es un privilegio pues arrancar con esta nueva temática que se llama Ministerios Out of the Box, es decir, ministerios fuera de la caja, ¿vale? ¿Y por qué hemos escogido este título? Porque vamos a procurar presentarte bastantes ministerios. Para aquellos que escuchan, cuando hablamos de un ministerio, estamos hablando de un área de servicio, de una manera de servir al Señor, que quizá son poco comunes, ¿vale? Que quizá no encajan dentro de las cuatro paredes de un templo, que quizá muchos no hayan conocido, no hayan visto, pero queremos a través de esta temática, queremos inspirarte, ¿vale? Queremos presentarte algunos ejemplos de cómo otras personas, ¿vale? Alrededor del mundo están mostrando a Dios, están transmitiendo el amor de Dios, ¿vale? A otros, de manera que quizás nunca te habías imaginado. Así que bueno, nuestra apertura con esta temática de ministerios out of the box, pues la vamos a tener con un ministerio que se llama Gospel Riders, ¿vale? Y muchos se preguntarán, bueno, ¿de qué va ese ministerio, no? ¿De qué se trata? Bueno, tenemos hoy aquí a un representante, a uno de los colaboradores de este ministerio de Gospel Riders, que te lo voy a presentar ahora mismo. Él se llama Gustavo y es todo un privilegio para nosotros tenerle aquí en esta tarde o esta noche, ¿vale? Dependiendo de dónde tú nos ves. Así que bienvenido, Gustavo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo quisiera que tú te presentes personalmente, nos hables un poquito de ti para que la gente te vaya conociendo. Buenas tardes a todos, gracias por esta enorme invitación y satisfacción de ponerme aquí delante de vosotros. Me llamo Gustavo, soy un chaval que vive en la provincia de Castellón, España, Vinarós, y estoy actualmente en la iglesia funcionando como anciano, pero también llevamos el ministerio de Gospel Rider hace bastantes años. Y bueno, nuestra función es desempeñarnos como moteros dentro de esta cultura para poder atraer almas a Cristo y dar a conocer lo que realmente nosotros intentamos, que es que el nombre de Cristo se conozca y nuevas personas puedan aceptarle, recibirle y ser salvos por medio de él. Así que estoy aquí a vuestra disposición, a vuestras preguntas, lo que queráis preguntar o no lo sé, a vuestra disposición, y para mí es un placer que me veáis por ahí, por esos países, y que también esté aquí pudiendo colaborar con vosotros. Dios os bendiga y estoy aquí para lo que haga falta. Qué bueno, Gustavo. Muchas gracias de verdad por tomarte el tiempo de estar con nosotros hoy. Y mira, te veo ahí, ¿no? Que estás con el sello de Gospel Rider, con la indumentaria del club. ¡Wow! Y yo creo que seguro muchos se estarán preguntando, ¿no? En este momento, bueno, estás hablando de Gospel Rider, ¿de qué se trata esto, no? ¿A qué te suena ese título, Gospel Rider? Yo quisiera, Gustavo, que tú nos cuentes un poquito de qué va, de qué se trata Gospel Rider. La gente estará ya súper intrigada, ¿no? Por saber, bueno, de qué va este ministerio y no solo de qué va, sino que nos expliques un poco sus orígenes, de dónde comienza. Háblanos un poquito de qué se trata Gospel Riders. Bueno, Gospel Riders es una asociación motera que nace en Finlandia hace bastantes años, como unos 30 y tantos años largos. Hay allí cerca de unos 1000 miembros, está en diferentes países como es Finlandia, está en Estonia, está en Jerusalén, está en España y dentro de muy poquito va a saltar a Estados Unidos. Y es una asociación motera que lo que se dedica es a poder alcanzar y dar a conocer el nombre de Cristo a personas que no las conocen. Mayormente y de primera línea a las personas que son moteras, que tienen ese mismo afín, pero está ampliado a todo tipo de personas en las que Jesús también pueda alcanzar sus corazones, ¿no? Esa es más o menos la idea de lo que es Gospel Rider. Lleva funcionando muchísimos años, con mucho prestigio a nivel motero en los países donde está, y decir que somos muy bienvenidos ahí donde vamos, somos bien recibidos por el hecho de ser cristianos y dentro de esta cultura somos muy, como diríamos, muy respetados. Más o menos esto es lo que es Gospel Rider, de los países que viene y cuál es la función que hace. Podemos desarrollar también un poquito más. Bueno, y Gustavo, me imagino, ¿de dónde, a quién le nació la idea? Tú me has dicho que esto comenzó en Finlandia. ¿A quién le nació la idea? ¿De dónde, no? ¿De dónde tuvo este chispazo de creatividad, de iluminación?
el fundador, ¿no? ¿Sabes un poquito acerca de eso? ¿Nos puedes comentar un poco de dónde le nació la idea? Sí, las fundaciones de moteros cristianos normalmente salen desde Centro Europa y la finalidad es que muchos moteros cristianos se encontraban con otros grupos que no eran cristianos, moteros, y le preguntaban al Señor, Señor, ¿quiénes son los que van a alcanzar a este tipo de personas? Wow. Y hay testimonios de hermanos que el Espíritu Santo realmente les dijo, pues vosotros mismos sois los que vais a poder alcanzar a estos moteros, ¿no? Entonces, wow, de ahí nace la función de Gospel Rider, cuál es su funcionamiento, cuál es su fin y cuál es la meta y el legado, es poder seguir alcanzando a almas que se están perdiendo dentro del mundo motero. Wow. Yo creo que esa pregunta que tú acabas de mencionar, ¿no? ¿Quién va a alcanzar a esta gente? Yo creo que es súper importante y la verdad que a lo largo de esta temática vamos a ir conociendo quizás muchos otros ministerios que han respondido o son la respuesta a esa pregunta, con diferentes grupos de personas quizás, porque la verdad que hay tantos grupos de personas que quizás no están conociendo acerca de Dios, ¿verdad? O que quizás nunca se acercarían a una iglesia, a un templo, pero que sí pueden ser alcanzados en el contexto donde ellos están, ¿verdad? Y quizá pues siendo como uno de ellos, ¿no? Entonces, de verdad que me parece súper importante esta pregunta, ¿no? De, bueno, ¿quién va a alcanzar a esta gente? Sean moteros o sean tribus urbanas, pero de verdad yo creo que es una pregunta que debemos hacernos, ¿verdad? Y bueno, Gustavo, en tu caso, ¿cómo llegaste tú a conocer Gospel Rider, a formar parte de Gospel Rider? ¿Cómo llegaste tú? Bueno, pues después de haber tenido una vida de excesos, sobre todo de drogas, de vicios, de mucho desenfreno, pude ser rehabilitado con el mundo de las drogas. Unos hermanos de Finlandia viajaron desde Finlandia a la parte de la zona de Málaga, sur de Málaga, y contactaron con varios cristianos que estaban allí, por lo cual querían hacer el mismo grupo, o sea, desde Finlandia hacer en España, y comenzaron a buscar hermanos que pudieran desarrollar ese grupo. Uno de ellos fue un hermano que estuvo conmigo en la comunidad de Antequera, que se llama Juan Rodríguez, y a raíz de él me lo comentó, y bueno, la iniciativa de poder haber pasado por ese mundo y de poder transmitir y poder compartir lo que Dios me ha dado en mi Dios, y aparte con mi misma afición, que son las motos, pues se juntaron dos partes fundamentales que forman un equipo genial y que el Espíritu Santo nos lleva a poder compartir en todos los sitios donde vamos del poder y de la manifestación de Cristo en muchísimos lugares y de muchísimas formas con mucha naturalidad. Nos encontramos en los grupos que hay mucha gente que está enganchada en drogas, en alcohol, en este tipo de cosas, pero nos desarrollamos bastante bien porque hemos pasado por ahí, sabemos de dónde Dios nos ha sacado. Entonces es fácil poder transmitir lo que Dios ha hecho de un antes a un después, ¿no? Wow. Entonces, Gustavo, tú nos estás hablando y dando testimonio de un cambio, de una transformación que hubo en tu vida, pues en el momento que tú pudiste acercarte a Dios, saber quién era Dios, quizá otras personas te hablaron, incluso hubo una transformación en tu estilo de vida, de estar metido en el mundo de las drogas. Pero yo eso quería preguntarte, la afición, la pasión por las motos era algo que tú ya tenías desde antes, ¿no? O sea, tú eras un apasionado por las motos desde antes. Siempre. Entonces, la pregunta sería, y yo creo que aquí a veces es como un tema un poco tabú, de que podemos llegar a pensar que nuestras aficiones, ¿no? No tienen nada que ver con las cosas espirituales, no tienen nada que ver con lo que es Dios, ¿no? Como a veces yo no sé si podemos llegar a pensar como que a Dios no le importan mis aficiones, mis gustos, sino son netamente cosas que parezcan espirituales, ¿no? Y sin embargo, lo que estamos viendo, pues a través de tu testimonio, a través de este ministerio de Gospel Riders, es que precisamente la clave o la combinación perfecta llega a ser
una afición que se vuelve una pasión, ¿no? Porque yo creo que para esto no es solamente ser aficionado, sino estar apasionado por algo, que al final llega a convertirse como en una herramienta, ¿no? Entonces yo creo que la pregunta que me gustaría desarrollar en este momento, aunque pues lo estamos viendo, es si puede una afición o una pasión combinarse con el servicio a Dios. Lo estamos comentando, pero me gustaría como ver tu punto de vista, que puedas desarrollar un poco más esto, ¿no? Si hay una combinación en esto, ¿no? En servir a Dios y una afición que nosotros tengamos. Nuestra afición saca lo mejor de nosotros en algunos aspectos, ¿no? En esa afición. Pero poder compaginar nuestra afición con esa pasión del servicio a Cristo es genial. ¿Por qué? Porque yo estoy dando lo mejor que tengo y tengo lo mejor del Señor, esas dos cosas acopladas juntas para poder alcanzar almas. Es genial. Quiere decir que es práctico, es fácil. ¿Por qué? Porque nuestra afición en sí en nosotros es práctica, es asimilable. Es algo que tenemos no como una rutina, sino como una facilidad. Pero nuestra pasión por Cristo junto con esa afición nos da muchísimas facilidades para hacerlas fuera de la iglesia. Quiere decir, dentro de la iglesia está muy bien. Dios nos ha llamado a ser iglesia, pero Dios nos ha llamado a alcanzar lo que se está perdiendo. Teniendo esta afición y esta pasión para Cristo, es muchísimo más fácil, es muchísimo más, ¿cómo le diríamos?, más enriquecedora el poder compartir eso con otros que no conocen. Entonces, yo cuando voy en una moto y veo otro motero, veo que otro motero también puede conocer a Cristo. Wow. Pero si no me veo en una moto, no puedo alcanzar a ese motero. Si yo fuera, no lo sé cómo diríamos, paracaidista, y viera otro paracaidista, diría, ostras, este paracaidista puede alcanzar a Cristo, pero mi facilidad es que yo también soy paracaidista para poder alcanzarlo. Y tengo muchas cosas en común como para poder hablarle del Señor, ¿no? Y yo creo que es genial el poder tener esa afición y esa pasión. Eso empatizado juntos, unidos, nos lleva a poder seguir alcanzando de Cristo de una forma muy natural, con mucha pasión y con mucha, hay que decir también, con mucha efectividad. Me gusta mucho lo que has dicho, Gustavo, de que una afición que tenemos, ¿no? O una pasión saca lo mejor de nosotros, ¿no? Como ponemos todo el empeño, todas las ganas, ¿verdad? Y si eso que nos gusta tanto y que no nos cuesta nada hacerlo porque nos apasiona y nos gusta tanto que tú no lo haces como con un esfuerzo terrible. Claro, ¿no? exactamente. Que estás enamorado de eso y que lo haces te sale como con naturalidad, con facilidad. Si logramos combinar esto, que saca lo mejor de nosotros, que nos apasiona, con el servicio a Dios, yo creo que la cosa fluye, pero fácilmente, ¿no? Entonces, es muy fácil. Yo creo que esto nos pone a pensar de que, bueno, quizá a veces deberíamos preguntarnos, las personas que nos están escuchando también, ¿no? Bueno, ¿cuál es mi pasión? ¿Cuál es mi afición? Y quizá a veces lo que nos falta es un poco de creatividad. Yo creo que también lo que tú has dicho, algo que es muy importante, es que es muy fácil que nosotros conectemos con personas que tienen la misma pasión que nosotros, ¿verdad? Quizás este es un punto bastante clave, ¿no? Poder conectar con las personas. A veces si yo quiero hablarle de Dios a alguien más, o yo quiero compartir lo que Dios ha hecho en mi vida con alguien más, pues a veces podemos hacerlo bruscamente sin buscar primero un punto de conexión, ¿verdad? Una empatía con la persona. Y veo que el tema de aficiones compartidas, pues es una tremenda estrategia para conectar, ¿no? Como tú dices, yo voy en la moto, veo a otro motero y digo, wow, pues este comparte la misma pasión conmigo, pero yo puedo transmitirle algo más, ¿no? Que es que yo conozco a Dios. Y de verdad que eso me encanta. Veo que es una clave, ¿no? Súper importante. Sí. Así que, bueno, para que la gente conozca un poco más, Gustavo, también de lo que es el mundillo de las motos, de los moteros, he oído, y tú también me lo has comentado, que los apasionados por las motos tienen su propia cultura motera. O sea, esto va un poco más allá que simplemente una afición, ¿no? O un hobby, algo que me gusta.
¿Nos podrías contar un poquito acerca de la cultura motera, ¿no? ¿Cuáles son sus principios, valores, ¿no? ¿Qué se mueve en ese mundillo? Pues en ese mundillo es una cultura dentro de, una subcultura dentro de la cultura. Nosotros como iglesia, para hacer un símil, como iglesia nos desenvolvemos en la iglesia y nos hablamos de cierta manera cuando estamos en la iglesia, nos comportamos de cierta manera, ¿no? Pues de igual manera es el mundillo motero. Se comportan de una cierta manera, con unas ciertas reglas, con unas ciertas normas. El mundo motero, los que se creen moteros y van en grupos de moteros, lo que sí tienen muy en cuenta es que ellos se tratan como hermanos. Es como si fuera una hermandad. Tratan muchos temas como la lealtad, como el honor, como el respeto. Hay una jerarquía de mando, desde por ejemplo, lo que es el presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, miembros, prospect, y hay una serie de reglas que están muy bien, que son básicas. Es como el servicio militar. Cuando vas al servicio militar, sabes que hay unos ciertos mandos que tienen una autoridad y escalonadamente hay otros que siguen teniendo esa autoridad y que todos guardan un respeto para que todo guarde un orden. Es cierto que las asociaciones moteras o los MC moteros se conocen algunos por sus borracheras, por sus desfases, por sus faltas de respeto. En ciertos clubes son así, pero normalmente el 90% no es así. Wow. Se crea un respeto dentro del club hacia la persona que lo dirige, porque es como una persona mayor o es un padre para los demás, y todos van a fin para que todo el grupo vaya en una misma meta. Quiere decir que se comporten bien, que vayan, incluso cuando van en carretera, van en ruta, van de una forma específica, no van a lo loco, van uno a izquierda, otro a derecha, guardando siempre un orden. Hay alguien que lleva, por ejemplo, en carretera siempre es el capitán de ruta, que es el que te lleva al lugar, ¿no? Está todo muy, muy estipulado. Lo que sí me gusta de los grupos moteros es que hay una cierta lealtad hacia tu hermano, hacia la persona que consideras tu hermano dentro del club. Tienes que guardarle sus espaldas. Has de honrarlo cuando él esté delante o cuando él no esté delante. Tienes unas dotes que son el honor hacia mi hermano, el respeto hacia la persona que está liderando o que está llevando ese grupo. Todo va en muy coordinación, ¿no? Aunque hay varios grupos que son grupos más peligrosos, que funcionan de otra manera. Wow. Y que nosotros lo que tratamos es de poder alcanzar esos grupos y darle testimonios de que nosotros estamos ahí para poder ayudar, poder colaborar, poder participar. No haya enemistad, sino todo lo contrario, haya una amistad, porque entre ellos también hay muchas enemistades por territorios, por grupos. Entonces nosotros estamos ahí con el plan de ser los pacificadores, los que traen paz, ¿no? Y de hecho eso lo estamos haciendo, relacionándonos con grupos que están en enemistad, pero para traer amistad entre ellos. Y Gustavo, yo creo que mucho de lo que algunas personas pueden conocer de los moteros es lo que hayan visto en las típicas películas, ¿no? Y sí. casi siempre en las películas se pintan las bandas de moteros como prácticamente como mafias, ¿no? Mafias, gente que, bueno, que como tú dices, te digo lo que se ve en las películas, que quizás sea la imagen que muchos tengan, que sí se ve esa hermandad, ¿no? Como que son pues una familia, pero quizá como que respetan un poco la ley o que son gente peligrosa, que son gente que tiene excesos, ¿no? En el tema de alcohol, drogas. Yo sé que los moteros, ¿no? Pues hacen sus eventos, sus concentraciones. Normalmente, ¿cuál es el ambiente en una concentración? ¿Para qué son esas concentraciones? ¿Qué es lo que hacen ahí? ¿Hay competencias? ¿Hay rivalidad? ¿Hay desfases? ¿Cuál es el ambiente para que la gente conozca un poco? Bueno, el ambiente de las concentraciones moteras es un ambiente normalmente de hermandad, en un tanto por ciento elevado, ¿no? Después sí, lógicamente sabemos que hay exceso en muchos tipos de cosas, de drogas, de alcohol, a veces de mucho desenfreno y demás, ¿no? Pero la base de las concentraciones son bases en las que nosotros como grupo invitamos a un grupo que es afín a nosotros y que
nosotros nos consideramos como hermanos o de Tarragona o de Castellón o de otros sitios y vienen a compartir un tiempo con nosotros. Nosotros les preparamos nuestra mejor comida, tratamos de tener un tiempo de música, un tiempo de que puedan comprarse algo de ropa en el mismo evento, hacemos juegos con las motos. Es cierto que no en todas las concentraciones es así, pero en muchísimas de ellas que la tele ha hecho mucho daño, muchísimas de ellas sí hay cierta hermandad. Nosotros cuando hacemos nuestros encuentros nacionales o nuestras concentraciones, pues repartimos nuestras propias Biblias, hablamos del Señor, hablamos de Cristo, hablamos de la hermandad, hablamos del compañerismo, hablamos de que hay que amar, hay que respetar, hay que valorar, incluso hacemos recogidas de alimentos, ¿vale? O los hemos invitado a la casa, por ejemplo, de acogida que teníamos antes para que vieran la casa de acogida, para que vean la función que nosotros hacemos, no porque seamos mejores, sino porque nosotros llevamos impreso en nuestro ADN que es Cristo, entonces eso tiene que salir, es imposible poder parar lo que hay dentro, ¿no? Pero sí, hay varios excesos que se tienen que cuidar. Y yo creo que llegando a este punto, Gustavo, quizá haya personas, ¿no?, que estén haciéndose en su mente esta pregunta. Sí, bueno, y si en una concentración de moteros, bueno, tú nos has dicho que lo que reina de manera general es un ambiente de hermandad, pero bueno, y donde hay esos desenfrenos, consumo de drogas, ¿no?, como un mal ambiente, ¿cómo hacéis vosotros como para estar ahí y que estas cosas nos influencien a vosotros? Y al contrario, que seáis vosotros los que podéis influenciar, ¿no? Yo creo que muchas personas se preguntan esto, ¿no? En este tipo de ministerios donde uno va, a donde quizá pues la gente está teniendo este tipo de conductas y tal, ¿cuáles son vuestras pautas? ¿Cómo hacéis? ¿Cuál es vuestra actitud con respecto a esto? ¿Cómo os desenvolvéis en ese ambiente? Pues sí, es una pregunta que todos nos hacemos y cada vez que vamos a un tipo de evento de este tipo tenemos que enfrentar. Pues hacemos lo mismo prácticamente que hizo Jesús, juntarse con las viudas, con las prostitutas, con los enfermos, con los recaudadores de impuestos, con la gente que realmente tenía necesidad. Pues nosotros somos un ejemplo de lo que Jesús hizo con ellos. Entonces, pues sí, nos trasladamos al lugar donde ellos hacen su evento, tratamos de comportarnos debidamente, quiere decir que cuando vamos allí hemos orado por ese evento, hemos orado por las personas que van, sabemos dónde tenemos que mantenernos, sabemos hasta qué punto tenemos que llegar, porque hay ciertas concentraciones, no todas, que hacen ciertas cosas que a nosotros como cristianos no deberíamos de participar, por ejemplo, como son striptease y cosas de este tipo, o excesos en alcohol y demás. Entonces, sabemos hasta qué punto tenemos que llegar. ¿Quién nos marca ese nivel y ese punto al que tenemos que llegar? Pues es muy práctico. Tenemos la presencia del Espíritu Santo que nos recuerda y nos incita a saber hasta qué punto tenemos que llegar, qué cosas nos convienen y qué cosas no nos convienen. Llegando hasta el punto en que hay cierto tiempo dentro de esa concentración o de ese aniversario en el que nosotros no participamos. Porque cuando llevas un tiempo sabes que el momento la concentración va a acabar en X, ¿no? Entonces cuando va a llegar ese X, nosotros ya no estamos. Pero antes de ese X sí que aprovechamos todo el tiempo pues, para hablar con uno, para compartir, para dar testimonio, para entregar una Biblia, para saludarnos del último evento, cómo fue, cómo está tu familia, cómo no, en fin. Hay una relación, porque cuando estamos en esos eventos es porque ya nosotros nos relacionamos, ya formamos parte de ese grupo. Muy bien. ¿Y qué requisitos hay para llegar a ser un Gospel Rider? ¿Hay, cómo diríamos, como algo de iniciación? ¿Cuáles son las instrucciones, el discipulado que reciben? Porque supongamos que una persona que le gustan mucho las motos y que también pues ama a Dios, quiere que otros conozcan a Dios, pero quizá no tiene nociones de, bueno, ¿cómo mezclo estas dos cosas? ¿Cómo lo hago? ¿Cuáles son las pautas, los requisitos, incluso las instrucciones que vosotros le dais refiriéndome a las personas que quieren formar parte de Gospel Rider? Vale, si alguien, por ejemplo, que nos está escuchando quisiera formar parte de algún grupo motero en el lugar donde esté, en su país o en su pueblo o en su ciudad, lo más cercano es poder preguntar cómo se relacionan ellos. Nosotros en Gospel Rider, en un principio entran las personas que son afines y que les gustaría participar y estar dentro del grupo.
Con respecto a eso, se les da un estudio acerca de cómo son los motoclubs, cómo se desempeñan, cuáles son las funciones de cada uno dentro del grupo, dónde se han de llevar los parches, los colores, en qué tiempo tú recibes esos parches y esos colores. Eres un full color, que un full color significa que tú tienes los 3 parches, ¿no? El trasero y los 2 delanteros con tu cargo bien definido. Para eso, lo único que nosotros hacemos llevar a todos es que primero has de estar bien en el Señor. Quiere decir que has aceptado a Cristo en tu corazón, estás andando honestamente delante de Él y pasas un tiempo prudencial. Dependiendo de cada persona, igual puedes pasar un año, puedes pasar un año y medio, puedes pasar más tiempo o menos tiempo, dependiendo de cómo el resto del grupo te vea cómo estás funcionando. Quiere decir que tú eres cristiano, pero necesitamos que seas cristiano allí donde vayas, a todos los lugares donde tú participes con nosotros. Nosotros no representamos a Gospel Rider. Quiere decir que yo me quito este parche y este chaleco y puedo ir a cualquier evento motero sin tener que llevar un color y un parche que me defina. Lo importante de esto es que cuando yo voy representando a Cristo. Y si lo hago de una forma honesta, con humildad y con respeto y dando un ejemplo, al quien yo represento también es a Cristo. Entonces tengo que pasar un tiempo y un periodo de prueba hasta que yo recibo mis colores y puede funcionar como un miembro más. Pero hay un periodo de iniciación, un periodo de estudio, un periodo en el que tú sales acompañado con restos del grupo y vas a los eventos o vas a los lugares, pero te decimos cómo funcionar, cómo no, cómo has de hacer las cosas, qué cosas se deben de hacer y qué cosas que no. Es una escuela hasta que tú ya coges el ritmo para poder iniciarte. Wow, o sea, tenéis una estructura bien armada, Sí, un protocolo sí. bien definido, y yo creo que eso es muy importante que otros lo conozcan. Y ahora me viene a la mente, ¿no? Mientras me dices esto, porque los que están escuchando, pues me imagino que están entendiendo que no es cualquier cosa, que no es hacerlo de cualquier manera, No. que no es simplemente, bueno, nos gustan las motos y vamos a ver qué podemos hacer. Es algo que realmente me imagino que a lo largo de los años habéis ido tomando el tiempo, otras personas han ido tomando el tiempo de decir, bueno, ¿cómo podemos hacerlo con excelencia? ¿Cómo podemos hacerlo de la mejor manera? Seguramente se habrán aprendido de errores y de aciertos. Pero yo, una pregunta que tengo, ¿en algún momento os habéis sentido o tú personalmente juzgados, criticados por otros que quizá no han entendido el ministerio, como que solamente han visto como la apariencia, lo han visto desde fuera y han dicho, ¿no? A veces uno se enfrenta cuando tiene un ministerio creativo, ¿no? Quizás poco común, que es de lo que estamos hablando hoy. Y quisiera decir esto, pues, para animar y alentar a aquellos que quizá cuando comienzan a hacer algo, pues se encuentran en esta situación, ¿no? Pero vosotros os habéis encontrado con malos entendidos, quizás gente creyente que no lo ve muy bien, o que porque no conoce. Sí, la verdad es que sí, hay mucha gente que no entiende tu llamado a pesar de que es tu llamado y que tú entiendes que de parte de Dios, Dios te está llamando a algo y que ese algo tiene que ser algo en acción, no tiene que ser algo que tú lo recibas, que lo entiendas, pero que te quedes parado. Sí, lógicamente hemos ido a varias iglesias en las que hemos compartido el ministerio de Gospel Rider y algunos han dicho, sí, hermano, pero nosotros esto pues, no lo vemos muy bien, no lo compartimos. Yo soy práctico. Quiero decir que Dios me sacó del mundo de la droga no para restaurar mi vida, pero para también poder restaurar a otros. ¿Cuál es el fin? ¿Y cuál es el medio en el que yo puedo alcanzar a más personas? El medio es Gospel Rider. Entonces, bajo ese medio, yo tengo que moverme. ¿Cómo me muevo? ¿Cómo entiendo? ¿Cómo identifico que Dios está aprobando esto? Porque hay frutos, hay almas que están viniendo a Cristo, hay almas que están aceptando a Cristo, hay personas que nos están pidiendo ayuda desde los motoclubs. Entonces nosotros entendemos que esto es del Señor, a pesar de que pudiera haber un tanto por ciento bajo que no ve ese plan, ¿no? Pero creo que tenemos que movernos conforme Dios nos está llamando, ¿no? Quizá en el tiempo de Jesús no había motos, ¿no? Habría otra serie de circunstancias que ellos se moverían, ¿no? Pero nosotros tenemos que ir. Dios es un Dios en movimiento y es un Dios en acción. Si nosotros no alcanzamos los moteros, ¿quién los va a alcanzar?
Si otros no alcanzan los escaladores, ¿quién los va a alcanzar? Si otros no escalan, no sé, a los surferos, no lo sé, a los de los skate, todo este tipo de personas necesitan también a Cristo, pero necesita a alguien que les hable de Cristo. Si no hay nadie que les hable, ¿cómo se van a convertir? ¿Cómo van a aceptar a Cristo? Entonces, esa es la función principal. Sí que hay ciertos hermanos que no están de acuerdo, pero nosotros tenemos, por ejemplo, en España hay un 99,9% alto de personas que entienden que el mensaje es un mensaje de salvación para todos, es un mensaje extenso, ¿no? Total, total. Y Gustavo, me gustaría pues que pudieras también compartirnos qué hacéis para ganar a otros moteros, ¿no? Bueno, estamos hablando que este es el objetivo de Gospel Rider, pero ¿qué hacéis? ¿Cuáles son vuestras estrategias? Antes mencionaste anteriormente, tenemos nuestra propia Biblia, ¿no? Para moteros, wow. O sea, ¿cuáles son las estrategias que usáis? No sé, la manera en que os acercáis. ¿Tenéis unas pautas establecidas? ¿Cómo lo hacéis? La estrategia simplemente es poder relacionarnos con ellos y que nos vean con ellos, que podamos apoyarles en sus necesidades, en sus eventos, con miembros que ellos tienen necesidad, por ejemplo, con el mundo de las drogas. Han venido desde grupos diferentes a pedirnos ayuda acerca de que miembros suyos tienen problemas con drogas. ¿Cuál es el fin? O uno de nuestros medios es la Biblia Motera. Es una Biblia, una edición especial del Nuevo Testamento. El principio comparte testimonios de españoles, la otra parte comparte testimonios de centroeuropeos, finlandeses, noruegos, alemanes, belgas, y comparte un poco el testimonio de lo que hemos sido anteriormente y de lo que Dios ha hecho con nosotros. Esto nos da muchísima facilidad para poder compartirle a otros de lo que somos. Muchos no lo reciben y dicen, bueno, va, te lo recibo porque eres tú y porque tenemos amistad, pero yo creo que después a la hora de leer, Dios te puede hablar, Dios te puede llevar al lugar o en el punto en el que muchos de nosotros estuvimos y te puedes identificar con ellos y puedes clamar a Dios porque para eso está, ¿no? Y esto es un arma perfecta. Nosotros como cristianos tenemos la Biblia, pero nosotros tenemos la Biblia Motera que nos ayuda, nos da mucha facilidad. Quiero deciros que nosotros en todos los eventos, no lo sé, igual aquí en 2 años y pico hemos repartido cerca de unas 900 y pico Biblias, pero se han repartido más de 400.000 o 600.000 Biblias a nivel europeo. Tremendo. Una barbaridad. Pero es un mensaje que llega, porque el que realmente es motero va a leer, va a indagar, va a buscar. Y nuestra arma principal es esta, por supuesto, pero también el respaldo de Cristo y el respaldo del Señor, el mensaje de salvación y el mensaje de que tú llevas de tu propio ejemplo hacia ellos. Cristo se daba por las personas, se daba por las almas y hacía lo posible por estar con las personas que tenían necesidad. Nosotros obramos de igual manera. Tratamos de estar al lado de las personas que lo necesitan, porque ese es el verdadero mensaje. Y esa es la línea. Vosotros como Gospel Rider, en realidad estáis conectados, bueno, como ofrecéis algunos servicios o estáis conectados con varias áreas de ayuda, ¿no? Y una de ellas es con el tema de la rehabilitación. ¿O hay otras cosas que habéis hecho, algún tipo de eventos donde otros moteros han podido ver la labor que hacéis? O sea, ¿qué se dedica a Gospel Rider? ¿Qué otros tipos de eventos habéis hecho? Bueno, en principio hacíamos eventos de recogida de alimentos. Hemos hecho 5 concentraciones a nivel de Vinaròs, del pueblo donde vivimos, en la comarca, en Castellón. Y todos los años recogíamos alimentos. Todo lo que se recogía de ahí era para colaborar en una casa de acogida, de reinserción social para matrimonios o para chicas en su principio, después chicos y después matrimonios. Este año, por ejemplo, hemos hecho un evento de recoger regalos y repartirlos en Navidad, en la iglesia, pero toda nuestra obra social va destinado a eso, a hacer obra social para tratar de ayudar a otros. ¿Vale? El fin no es hacer un fin de hacer una concentración, sí está bien, pero el fin principal es poder ayudar, poder alentar, poder dar vida y poder apoyarnos en las asociaciones que tenemos. Tenemos una asociación que se llama Rescatados, que te ayuda al drogodependiente. Y esa nos da muchísima facilidad porque muchos de los miembros hemos pasado por el mundo de la droga, entonces es muy fácil poder compartir, poder hablar, poder ayudar a diferentes miembros y es
es prácticamente fácil, porque el Evangelio es un Evangelio fácil, simplemente tenemos que ponernos y actuar y poder colaborar con todo lo que Dios nos da, ¿no? Wow, genial, me parece genial esto que hacéis. Y Gustavo, para como ir un poco concluyendo, me gustaría que nos cuentes también en el tiempo, no sé cuánto tiempo llevas con Gospel Rider, pero en el tiempo que llevas, ¿nos puedes contar como algún testimonio, algo que hayas vivido que te haya marcado, ¿no? Que te haya impactado? ¿Cuánto tiempo llevas con Gospel Rider? Pues Gospel Rider España lleva 10 años. Yo llevo 10 años desde el primer año que se hizo y llevamos funcionando con ellos 10 años. Aquí en Miraro somos sobre unos 8 miembros, con sus esposas sobre unos 15 o 16 personas aproximadamente. Mi mayor mensaje, mi mayor forma de entender que estoy en el lugar que Dios me está demandando que esté, es ver como de otros motoclubs, ¿cómo lo diríamos? Un poquito más peligrosos, sus propios miembros vienen a buscarnos en forma de pedir ayuda. Miembros de sus grupos han venido de MC, que es la alta gama de los clubes, venir a pedirnos ayuda directamente. Eso es lo que más me ha motivado, lo que más me ha alentado, lo que más me ha impactado, como personas que tienen un estatus, entre comillas, alto, van a buscar ayuda donde creen que nosotros, siendo cristianos, podemos darle ayuda. Eso es porque hay una transmisión de valores que se ve en el ambiente espiritual y que ellos han venido. Eso es lo que más me ha impactado, pero no solo una persona, sino varias. A los lugares donde vamos somos muy respetados. Hay personas que me llaman su pastor o su gran pastor o el pastor de pastores, pero cariñosamente, ¿no? Porque meterte en este mundito que es tan difícil y que te acepten y que te reciban, es difícil de entrar. También es difícil mantenerse, pero que aún así te respeten y te valoren de esa manera, yo entiendo que el plan de Dios está. Esto es lo que más me ha impactado. El ver personas que quieren cambiar y que quieren recibir lo que nos dicen, yo quiero tener lo que vosotros tenéis. Y nosotros no tenemos más que dar que lo que tenemos del Señor, que es todo, por supuesto. Wow. Gustavo, me gustaría que para concluir, no sé, qué palabras o con qué consejos quisieras dejar a aquellos que están escuchando, que van a escuchar esto más tarde, en cuanto al tema de realmente usar aquello que nos apasiona para también dar a conocer a Dios. Sí, es muy interesante. Esto es súper interesante, me gusta. Interesante y motivador al mismo tiempo. Quiero decirte que si me estás escuchando y entiendes que Dios te está llamando a alcanzar personas de diferente manera que hasta aquí tú has entendido, que te lances a hacerlo sin miedo. Consulta con tus líderes, consulta con las personas que están alrededor tuya, que son cabezas, que son personas que te van a aconsejar de lo mejor posible, pero poder dar lo que tú tienes de una forma diferente es lo mejor que puedes hacer. Todos y cada uno de nosotros en la iglesia estamos puestos por un legado, pero también a veces por un legado diferente. Tenemos el mismo llamado, pero a veces el fin de alcanzar las almas es diferente. Pero utilízalo, no tengas miedo. Si crees que eso puede alcanzar almas y puede dar vida a otras personas, simplemente tienes que lanzarte. Y es verdad que a veces lo que tú quieres hacer no se ha hecho antes dentro del plan de la iglesia o en el círculo donde tú te mueves. Pero si Dios te llama, Dios te va a respaldar, Dios te va a apoyar, Dios te va a capacitar con esto. Hazlo sin miedo y sin temor. Yo creo que es una gran oportunidad en el tiempo en el que movemos y en las circunstancias que nos movemos, que hay mucha necesidad a nuestro alrededor, no sabemos qué. Si no sabes qué hacer, simplemente sirve donde tú crees que hay más necesidad. Ok, Gustavo. Mira, antes de despedirnos, justo tenemos aquí como una pregunta y nos dicen José Luis Cabrera, desde Ecuador, dice, ¿cómo se comparte el Evangelio con estas personas? Más allá de un plan social, dice, ya que muchas veces eso puede como confundirse o caer en humanismo. O sea, ¿cómo se llega realmente a estas personas? O la pregunta sería, ¿cómo compartís el Evangelio? Buscáis un vínculo, pero ¿en qué momento habláis claramente del Evangelio? Sí, lo que nosotros hacemos es tratar de buscar un vínculo desde amistad, ¿vale?
cuando ya tenemos un vínculo de amistad, normalmente las personas te suelen escuchar. Siempre hay situaciones familiares o que a las personas les rodean que les preocupan. Entonces, tú has de estar ahí en el momento adecuado, que el Señor lo va a poner para que tú seas alguien el que puede motivar, pueda alentar, pueda traer luz a esa familia o a esa persona. No entramos, como diríamos en España, no entramos a saco, no entramos a matar, ¿no? Primero creamos una amistad con ellos, una relación, que ellos nos vean como personas normales, y cuando ya hay ese fin, entonces nosotros podemos hablar con naturalidad, con firmeza y con autoridad, ¿no? Pero sí, tienes que buscar un medio, no puedes, sin conocer a una persona, entrar y querer hablarle de Cristo, querer hablarle del Señor, porque la gente se va a tirar un poco atrás. Muy bien, yo creo que eso es muy importante. Sí, sigue, Gustavo. No, digo que nuestro método es simplemente ese, tener un afín con la persona, y después de ese afín y de ese contacto, los posteriores contactos, preguntar cómo estás, cómo te va por tu familia, y eso te da pie a poder, ¿no? No es una labor instantánea, aunque a veces puede surgir, ¿no? Creo que eso es muy importante, ¿no? Que también, pues, aquellos que están viendo lo sepan, porque, o sea, que sí se busca la oportunidad de poder hablar con total claridad el Evangelio, ¿no? Y de presentar a Jesús. Que no es que hay una superficialidad, sino que lo que sí es real es como que en la mayoría de casos no es el primer día, sino que se trata de establecer una relación y quizá pues hay muchas personas que nos ven desde Latinoamérica en este momento y también entender mucho lo que es el contexto de cada país y especialmente en España, en Europa. La manera de llegar a alguien no es el primer día hablar de Dios, ¿no? Porque hay como una reserva, hay como unas barreras y la gente quizás no está muy abierta o ni siquiera está acostumbrada a que alguien venga a hablarle de Dios. Y todo funciona mucho con hacer relaciones fuertes, que eso toma un tiempo, normalmente no es instantáneo, ¿verdad? Y luego en ese puente que se ha construido, que una de las maneras, pues, a través de esta afición de las motos, como hace Gospel Rider, llegar al punto de poder compartir el mensaje. Y creo, Gustavo, que para esto yo creo que es importante recalcar para la audiencia de que hay que ser bastante intencional, ¿no? Porque, mira, la pregunta que hacía este amigo que nos está viendo, José Luis, perdón, es como, bueno, ¿y en qué momento se le habla, ¿no? ¿En qué momento se le predica el Evangelio? Yo creo que para eso hay que ser intencional, ¿no? Porque es verdad que uno puede quedarse solamente en la obra social, ¿no? Pero hay que tener las cosas claras, ¿no? De saber cuál es el objetivo, ¿no? Aunque sea un proceso. Creo que es bastante importante, ¿no? Sí, la pregunta es una pregunta genial, y simplemente has de ser empático con esa persona, ponerte en los pies de esa persona, de cómo tú podrías ayudarle, pero sí, nosotros tratamos de tener una cierta relación para poder después que sea más fácil. Es un trabajo, es progresivo, pero al final para nosotros nos da más resultado hacerlo de esta manera. Tener un contacto, varios contactos, saludarnos, vernos y después tratar. Incluso aquí a casa han venido grupos de moteros enteros a compartir un almuerzo con nosotros. Le hemos podido hablar del Señor, le hemos podido hablar de Cristo. Donde nos vemos, allí vienen a saludarnos, saben quiénes somos. Si necesitan ayuda, saben a quién recurrir. Incluso este último evento que hicimos ahora en Navidades de los niños, con los niños, que dimos unos regalitos a los críos más desfavorecidos, que sus padres no tenían bastante economía. Sus padres han venido después a la iglesia, después de esto han venido a recibir a la iglesia. Muchos de estos padres. Quiere decir que es comenzar a empezar, y ves que todo se va uniendo y se va entrelazando, y cada vez tienen más facilidad, y sus padres van viniendo y ellos van viniendo, y tienes oportunidades de oro que Dios las puede utilizar, y se quedan ahí grabadas, porque Dios siembra. Dios siembra. Pues de verdad me parece excelente, Gustavo. Nos sirve de mucha inspiración, al menos a mí, espero que a los que están escuchando también. Te damos muchísimas gracias, pues, por apartarte tu tiempo para compartir con nosotros, para estar en esta entrevista con Ubicados. Y nada, de verdad que gracias, estamos muy agradecidos, ¿no? por tenerte.
Un saludo para todos, un abrazo a la distancia para aquellos que nos conocemos y Bien. estamos lejos. Y gracias a ti, Gustavo. Muy bien, gracias a vosotros por invitarme. Quiero deciros que aquí tenéis vuestras familias si necesitáis algún consejo sobre moteros o demás, o que no sean moteros, pero lánzate a lo que Dios tiene para ti. Lánzate a la iniciativa de poder alcanzar a otros de la manera que sea, porque Dios, el propósito de Dios es poder alcanzar lo que se está perdiendo. Y eres tú quizás hoy que estás escuchando que tienes esa oportunidad de hacer algo para alcanzar a otros. No pierdas esa oportunidad, porque si no Dios se la va a dar a otros. O sea, aprovéchala por todos los medios que sean necesarios, aprovéchala. Dios te bendiga y sobre todo muchísimas gracias por dejarme colaborar y participar y poner mi granito de arena. Bendiciones para los que me escucháis, para David, para vuestra familia, que sigáis bien, cuidaros, guardaros en este tiempo y que el Señor os bendiga, de verdad.